Hola, buenos días, compañeros. Bueno, pues esta intervención la hago por un tema que me parece pertinente porque he estado pensándolo, no con investigación como quisiera yo, pero sí de alguna manera en que pueda yo contribuir a la riqueza del diálogo que se está dando a nivel nacional y tal vez internacional porque hay ojos puestos en nuestro hermoso país. La educación en México. Digo un tanto también superficial mi contribución porque pues necesitaría yo verdaderamente dar a conocer los documentos, las polémicas, una tesis, las variables, etcétera. Pero bueno, esto ya también creo que es parte de que ustedes comiencen a buscarlo un poquito y se inciten a partir de esta pequeña contribución que doy. Por un tema que creo, ningún crítico propiamente, ni comunicador, ni opinólogo, ni periodista ha abordado. La ideología. La ideología en cuanto a la educación o metida en la educación y en los llamados libros de texto. Yo soy docente desde hace más o menos 15 años en varios niveles y también he dado cursos. Principalmente niveles secundaria, nivel preparatoria, preparatoria técnica, preparatoria en humanidades. He dado clases en universidades particulares y actualmente soy docente de nivel secundaria y también participo de la preparatoria o preparación a la universidad en el sistema de CCH de la UNAM. Bueno, esto evidentemente no me da ninguna autoridad, pero pues tengo un poco de experiencia con respecto a que puedo dar un juicio relativamente de valor y también relativamente argumentado sobre lo que está pasando. Desde hace ya varios meses se habla sobre los libros de texto, los cuales a nosotros como docentes de secundaria no se nos han proporcionado. Tenemos una idea sí de lo que puede venir, sí. Y esa idea viene principalmente de que ya desde hace varios meses y casi yo creo que un año, hemos trabajado eh, los planes generales, llamado así en tres niveles: el plan analítico, el plan sintético y el codiseño. El plan analítico nos pide la contextualización, es decir, desde el alumno al salón, a la escuela, la comunidad y la interrelación. Y por supuesto a nivel global, mundial. Que hagamos una valoración desde nuestro nicho hacia la ecología. Esto, por supuesto, que no se había dado. Es nuevo. Y me parece muy congruente con respecto a las nuevas políticas. Siguiente. El plan sintético ya es el programa nacional al que tenemos que ajustar el plan analítico. Este plan analítico, con las peculiaridades de cada escuela y sus problemáticas, se tiene que ir ajustando poco a poco y, por supuesto, con una dialéctica hacia el programa o plan sintético, que es el que el gobierno aborda a partir de los libros de texto. Y el codiseño tiene que ver con dos aspectos. Uno, que nosotros analicemos una problemática de la escuela, igualmente se puede hablar de la comunitaria, y que vayamos dando soluciones para que en el codiseño se plantee si encontramos algo que no está directamente en el programa sintético o programa nacional. Bueno, esto me parece muy interesante porque hay un juego dialéctico allí muy importante. Y aquí es donde quiero abordar un poco el aspecto de la ideología. Todo libro de texto tiene ideología, pero la ideología que tiene este libro de texto o estos libros de texto, bueno, en paréntesis, doy clases de español y he estado al pendiente precisamente de lo que ocurre con mi materia. La ideología que se plantea en estos nuevos libros de texto me parece que ni siquiera la ha entendido el partido en el gobierno, que no quiero llamarle gobierno sino en la administración, porque este es un autogobierno llamado democracia, no son gobernantes, son administradores nada más. Bueno, pues ni siquiera la han entendido, ni el partido de Morena, ni el PT, ni aquel que se llama de izquierda. He observado y he intentado documentar algunos de sus participantes y no han entendido.
o no quieren entender, porque son muchos de ellos verdaderamente muy inteligentes y muy diestros. Pero esta llamada cuarta transformación tiene como ideólogo a Dussel, y Dussel argumenta bastante bien, con una lógica bastante rigurosa. Digamos que como maestro de este rigor filosófico, pedagógico, científico, estético, ético, tiene a Ricoh, este gran filósofo francés. Bueno, pues Dussel es el ideólogo de esta cuarta transformación a quien muy poco le han hecho caso. Siguen con los mismos estilos de vida, los mismos comportamientos, etcétera. Pero bueno, Dussel plantea que hay que trabajar la intersubjetividad. Esto significa que yo debo trabajarme a mí mismo, pero a la par en compañía con el otro, en una especie de dialéctica constante en cuanto a equidad y por supuesto como resultado la justicia. Hace muchos años, eh, Marco Aurelio, un emperador romano, había comentado que la riqueza que él obtuvo durante toda su vida fue para que al final se fuera a su hacienda un tanto idílica, bucólica, de campo, el clásico romanticismo que posteriormente explotó en 1800, para dedicarse al conocimiento de sí mismo. Todo lo que había hecho en su vida como emperador y acumulación de riquezas era para que al final se dedicara al autoconocimiento. Buena idea, no está tan mal lo que muchos actualmente replican, porque lo ven así como real y práctico. Bueno, pues esta idea también fue tomada posteriormente durante la Edad Media, cuando los sacerdotes y los ermitaños ejercieron esta labor de ser ermitaños, anacoretas, y se retiraron a las cuevas sin haber acumulado, y allí comenzaron el autoanálisis y el conócete a ti mismo profundamente. Lo que, claro, devino en que no había que estar acumulando riquezas ni nada por el estilo, y que el conócete a ti mismo y la profundización de este conocimiento no era dependiente o no era motivado posterior a la riqueza. No, aunque tú no tuvieras riqueza, podías hacer este ejercicio. Con el paso de los años, el romanticismo liberó a mucha gente, principalmente desde Europa, una revolución que posteriormente se volvió mundial y que muchos pueblos reconocieron precisamente esa labor del romanticismo porque identificaron sus propios movimientos locales con respecto a este que estaban teniendo principalmente en Europa. ¿Qué significa este movimiento? La liberación o la libertad que otorgó en su momento el romanticismo. Que la gente efectivamente podía autoconocerse sin llegar a poseer, y que a todo mundo le pertenecía. Todos somos libres y exitosos porque ocurre que podemos autoconocernos sin necesidad de la posesión material. Efectivamente. Por allí ocurrieron varios fenómenos filosóficos, varios individuos que gestaron, concretaron un poco más esta ideología en cuanto a que eh, imagínense que de pronto un animalito comenzara a pensarse a sí mismo y comenzara a fabricar categorías de él mismo, platicar con él mismo, de una manera controlada, relativamente racional y admirado de sí. Eso es increíble, increíble. Es un fenómeno natural verdaderamente asombroso y por muchos catalogado como hasta, vamos con una palabra por allí emocional también, milagroso. Efectivamente, ahí está el verdadero éxito del ser humano, la autoconciencia, el autoconcepto, el ir sabiéndose, charlando de una forma progresiva, de una manera progresiva consigo mismo. Ese es el éxito
del que platicaba igualmente un tanto este gran filósofo alemán Heidegger. El éxito ya está dado para los seres humanos. El éxito es la autodialéctica, el ser libre. Es decir, no está como lo plantea en este caso yo más bien muy burdamente, pero como lo plantea magistralmente este filósofo Heidegger, que tiene ciertos antecedentes en la filosofía de Ortega y Gasset y de otros tantos, Ortega y Gasset en España, de que el ser humano es una criatura que pregunta qué es el ser. Vamos a ponerlo en un término un tanto más familiarizado con nuestra cultura católica en este país y en este continente, ¿qué es Dios? Aunque bueno, esta parte pues, ya es un poquito más puntiaguda, ¿no? Pues vamos a dejarla de lado, vamos a pasarla a un nivel filosófico, ¿qué es el ser? Lo importante no es la pregunta, lo importante no es la respuesta, lo importante es quién pregunta por el ser. Yo, claro. Y bueno, ¿qué soy yo? Y para poder analizarme tengo que como hacer un desprendimiento para fabricar una dialéctica, un desprendimiento de mí mismo. Es decir, yo el ser ahí, yo ahí pregunto por quién es él. Y yo que soy aquí, que soy un ser ahí, estoy ahí en el mundo. Evidentemente, entonces tengo que ver qué es el yo ahí y en mi correlación con el mundo, mi nicho y mi ecología. Bellísimo, ¿no? Antes no, antes, como bien algunos planteaban, como Nietzsche comenzó a atacar a muchos antiguos filósofos a él y también presentes a él, contemporáneos, como Platón, digamos, antiguos, en cuanto a que consideraban que el mundo que aquí vivimos, actual nicho, ecología, no era importante, que el mundo más importante es el que estaba más allá, pero ese más allá es imaginación, no existe, es simplemente impalpable, mientras que el que está aquí es concreto y es importante, por supuesto, porque en él está mi cuerpo. Y aquí es donde comenzamos el autoconocimiento. Esto es un éxito. Posteriormente viene una correlación. Debe haber una especie de correlación que ya haya una correlación a priori, es decir, antes de que pensemos y antes de que generemos verdaderas experiencias puntuales en cuanto a autoconciencia con el mundo, nuestros primeros cuidadores, en este caso comúnmente nuestros padres, nos otorgan el lenguaje. Con este lenguaje nosotros nos autoconocemos, fabricamos algunas experiencias motoras y otras tantas a priori del razonamiento y cuando ya llegamos más o menos a los 8 años es cuando comenzamos a hilar oraciones y entonces nos incrustamos en lo social, esperando que el ente social preferentemente sea democrático y no autocrático impositivo. Sin embargo, aquí está la problemática, en que en muchas ocasiones este ente social nos pide ciertas categorías que ha fabricado a su favor para que nosotros libres, dialécticos, autodialécticos, nos incrustemos en su sistema, pero sin ejercer crítica a ese sistema, porque si la hacemos, nos reprime. Ah, qué cabrón, ¿no? Sí, efectivamente. Cuando lo que propone Dussel es que debe haber una dialéctica entre el sistema y nosotros, a modo que el sistema sea ergonómico, utilizo esta palabra en cuanto a recursos humanos, administración, psicología organizacional, que se adapte y que sea inteligente para ir adaptándose y embonándose a un ritmo, porque pues vamos, como dice por allí Shakespeare, como lo platicó un poco mejor, aunque bueno, relativamente mejor, porque sí es difícil, Heidegger, a un ritmo adecuado en que de pronto las cosas embonen, respetando lo social, la libertad del individuo.
Esto tiene que ver con la intersubjetividad que plantea Dussel. El ser humano en sí es exitoso, ya, sin más, por el simple hecho de tener esa potencia y en muchos casos el acto de ser autoconsciente, platicar consigo mismo. El ser humano que de pronto despierta al mundo, que como dirían por allí algunos, tal vez como Spinoza, tiene un amanecer espiritual, se da cuenta de que existe en el mundo, y eso es formidable. Allí está el éxito rotundo del ser humano. Es libre. ¿Hay más? No, no hay más. Ese es el éxito. Pero muy pocos lo quieren reconocer. ¿Por qué? Porque lo que pretenden es que el ser humano pierda esa libertad y se pueda ir ajustando a las exigencias de lo social. El ser humano, siendo libre, entonces se incrusta en lo social, pero lo social le exige que se incruste a modo de utilidad, inutilidad o reciclaje de lo social actual. No todas las sociedades piden esto, hay algunas que sí son evidentemente democráticas, dialécticas, y que se van ajustando concreta y correctamente a las exigencias de libertad del ser humano. Bueno, pues este sistema que hemos tenido desde hace varios años, décadas, principalmente de priismo y panismo, no hacían esto. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, los grandes contribuidores monetarios del mundo, plantearon un tipo de educación donde simplemente se coartaba la libertad para poder hacer del ser humano, del mexicano en este caso, un engrane más dentro de la gran maquinaria. Y cuando nosotros luchábamos porque somos ya exitosos en cuanto a nuestra libertad y conservación de esta libertad, ellos simplemente nos reprimían. Y de aquí voy a ponerlo de esta manera, muchas muertes espirituales. Es muy dramático, claro, lo que estoy diciendo, pero ¿a qué me refiero también con esto? Hace apenas unos días vi el comentario de un chico muy inteligente que daba su punto de vista sobre los libros de texto. El muchacho joven argumentaba que pues él tiene autoridad porque cursó la licenciatura en pedagogía y también tenía una maestría en cuanto a docencia, etcétera, y tenía 5 años de experiencia. Indudablemente, muy buenas cartas. Pero me llamó también la atención un aspecto de su video en que de pronto él comenzó a decir que pues él era un chico exitoso, que era un chico blanco, delgado, guapo, inteligente. Allí ya comencé a dudar un poco de su pertinencia. Posteriormente dijo que lo que él decía era verdadero y que ni siquiera había en los seguidores de distintos funcionarios públicos como Marcelo Ebrard o como Noroña o como etcétera, tantos likes como él tenía. Y por esto es que él tenía cierto grado de razón. Bueno, pues observen en este tipo de comentarios que me parecieron bastante interesantes en principio porque pues hay un cierto tipo de ser vanidoso allí, evidentemente esto emanado del concepto de soberbia, es un chico soberbio, es un chico vanidoso y cuando predica que el otro tiene que ser igual a él, pues es el narcisismo básico del neoliberalismo. Y no solamente esto, sino que los likes son la nueva forma emocional para poder atraer a la población infantilizada. A pesar de que puedan tener títulos y doctorados de todos tipos, el like es la nueva manera de fabricar emociones en el individualismo, en el ser individual. Y este chico influencer efectivamente tiene esa especie como de corrupción ya del neoliberalismo que tienen todos los influencers, que creen que de pronto dan contenidos cuando no hay contenidos verdaderos en sus distintas plataformas y que se valoran simplemente por lo emocional que da un pulgar hacia arriba. Eso es todo. De alguna manera, no todos son así, disculpen si de pronto parece general, pero la verdad es que creo que son muchos. Y a lo único que obedecen es al mercado. Es decir, mientras más likes obtienes,
eres más avalado por el mercado y por lo tanto das a pie a tu ego egoísta, vanidoso, soberbio, emocional, y te vuelves un mercenario del neoliberalismo que se ha modificado a fabricar este tipo de individuos para, pues, claro, o seguir más bien, continuar su estado de sustento en cuanto a que la república es una república, un mundo de vendedores y compradores, y ellos están en el mercado. Este es el fracaso precisamente de la educación, del neoliberalismo, de la educación que se dio durante el panismo y durante el priismo, en cuanto a que quienes los educaron, principalmente quienes nos educaron, porque aquí me incluyo, claro, en estas generaciones, fueron los programas avalados por la OCDE, por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, que pretendían la educación por competencias para llegar a ser exitosos principalmente en el ámbito monetario. Y si no hacías esto, evidentemente no reconocían tu éxito natural como ser humano de tener una libertad concreta particular. Y hoy todavía vemos estragos de esto. Gente que, por ejemplo, en el norte del país, esto ya tiene varios años, pero todavía hay momentos como estos, en que de pronto ven en la calle a un chico en situación de calle, a una persona en situación de calle, y porque lo ven así, creen que es un inútil para la República y lo atacan y hasta ejercen una violencia mucho más allá de los límites humanos. Es increíble. Les llaman fracasados, inútiles, etcétera, etcétera. Evidentemente el fascismo pretende que todos los demás sean iguales y que todos sean uniformes y vayan sobre un solo objetivo, el objetivo del líder. Estos influencers entonces, vamos, son el fracaso, son el éxito para el neoliberalismo, pero son el fracaso porque no definen la libertad verdaderamente individual en cuanto a intersubjetividad, como lo plantea la ideología de Dussel, y fabrican un fascismo. Son fascistas, desafortunadamente. Y también afortunadamente, vamos, porque pues es parte de la libertad de expresión. Bien, la nueva escuela mexicana que Dussel plantea efectivamente va no en contra de esto, sino a favor de la libertad y de la intersubjetividad. Es decir, yo me reconozco como una persona exitosa, porque en sí soy naturalmente exitoso, filosóficamente, psicológicamente, sociológicamente. Y posteriormente voy y me relaciono con lo social en cuanto a yo lo decida, y esa sociedad tiene que, por supuesto, respetar mi libertad y ser constante y dialéctica. Que si no es así, entonces mi deber, como lo diría tal vez Luke en su momento, creo que pues aquí estoy siendo un poco retrógrado en este sentido, es decir, estoy retrocediendo, pero Luke planteaba que si esto no ocurre, entonces es mi deber moral luchar para la conservación de esa libertad. Y bueno, aquí hay un concepto también que quiero darles a entender. El presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, plantea que la libertad se gana. No, la libertad no se gana, la libertad se mantiene como atributo humano. Se conserva, se lucha para conservarse, porque ya nacimos libres y exitosos. Y lo que vamos haciendo no es mejorar, vamos enriqueciendo esa libertad. Mejores ya somos, no necesitamos ser mejores. Necesitamos enriquecernos con herramientas, métodos, estrategias para poder enriquecer esa libertad que ya tenemos. Es decir, somos felices. Por supuesto, ya somos felices. ¿Por qué? Porque estamos vivos y estamos libres. Pero ahora hay que enriquecer esa libertad. Hay que llevar ese enriquecimiento a lo social para que haya una equidad. Bien, ¿y esto cómo se transforma en los libros de texto? Ah, pues miren, en principio los libros de texto nos plantean 4 campos formativos, 7 ejes articuladores y 12 puntos en el perfil de egreso. Por ejemplo, en mi área, en los campos formativos tenemos español, artes e idiomas extranjeros, digamos como en este caso el inglés o el francés.
Fantástico. Lo que significa que no vamos a estar trabajando cada uno por su parte, sino que los tres tenemos que incrustarnos. Y tenemos que hacer de la lengua inglesa no solamente una cuestión práctica de monetaria, de intercambio comercial en cuanto al mercado, sino arte. Esto me da a mí, por ejemplo, lo que siempre he hecho. De pronto, en el nivel CCH viene una unidad, la primera unidad de CCH que nos pide a nosotros como docentes trabajar el yo, trabajar la fortaleza del yo. No nos dice cómo, solamente nos dice, pues trabaja la fortaleza del yo con este tipo de herramientas, a ver si, no lo dice así, claro, a ver si puedes. Pero trabajo, por ejemplo, a Walt Whitman. En un principio les digo, a ver, vamos a leer a Walt Whitman, canto a mí mismo, y pues les voy explicando, voy metiendo por allí algunos ensayos con respecto precisamente a la estética personal. No me refiero a lo que anda por allí en la calle, sino a los sentidos, cómo tenemos que ir abordándolos, etcétera, etcétera. Esto es lo que ahora se nos está planteando. Vamos a fabricar una especie de estética a partir de la lengua y reconocer la lengua extranjera que en su modalidad de belleza, no solamente de práctica comercial, sino de belleza, para de esta manera generar una ecología a partir de un nicho y de una personalidad. Eso en cuanto a mi campo formativo. Y hay varios ejes articulatorios, es decir, puntos hacia donde podemos inclinarnos como, digamos, crítica. Podríamos efectivamente hacer de nuestros muchachos críticos, inclusivos, etcétera. Esto me lleva a la parte que quiero abordar un poco más. Los llamados o el llamado perfil de egreso. Son 12, pero me parece que los tres primeros son muy importantes, aunque ya analizando los demás también tienen el propio, por supuesto. El primer perfil de nuestro egresado dice: reconocen su derecho a una vida digna. Efectivamente, yo que soy un ser libre, que me reconozco como dialéctico y libre, tengo derecho a una vida digna, por supuesto, indudablemente. Notan como aquí el eje de la educación, en primer momento como egreso soy yo, digno, dignificado como ser humano. E igualmente no lo plantean con profundidad, pero ya es la política o la filosofía, la ideología de Dussel aplicada aquí. El segundo, viven y reconocen y valoran la diversidad. Sí, diversidad, es decir, ya lo social. ¿Notan? Lo social tiene que ver con lo posteriormente dice este eje: étnico, cultural, lingüístico, sexual, político, social y de género. Bastante bueno, ¿no? Es decir, ya hay una intersubjetividad, hay una dialéctica con mi nicho y con mi ecología. Parto de yo y posterior. Y el tercero, reconocen la igualdad de género. Muy bien. El cuarto ya es como un agregado, pero sí le van dando puntitos más. Por ejemplo, valoran sus potencialidades cognitivas, físicas y afectivas. Es un retorno al yo. Ya te di los tres primeros, ahora regrésate a ti y comienza a valorar que estás en potencia, potencialidades, no actos. En potencia, esta es la teoría de Aristóteles en cuanto a potencia y dinámico, acto, potencia y acto. Una semilla está en potencia de ser un árbol y cuando es un árbol ya está en acto. Y así constantemente, porque esto no es simplemente causa-efecto, sino es una cadena. Causa-efecto, causa-efecto, causa-efecto de transformación constante. Notan lo importante que es este perfil de egreso y por supuesto también evidentemente los diferentes aprendizajes esperados, que eso es lo medular aquí. Los aprendizajes esperados y claro, este perfil de egreso. Bueno, pues aquí está la ideología. La ideología está que Dussel propone en esta cuarta transformación que
no la han comprendido, no han sabido cómo aplicarla en el partido Morena, ni en el PT, ni en ninguno de izquierda. Dussel es el ideólogo, lean a Dussel. Él plantea que hay que dejar el individualismo fabricado por Estados Unidos, hay que, por supuesto, centralizarnos en la comunidad, esto es descentralizar desde que tenemos conciencia como nación, siempre hemos dependido ideológicamente de los europeos o de los norteamericanos. Ya no. La teología de la liberación nos pide que tomemos las problemáticas locales, no desde allá. Notan por qué se inteligentísimamente el Vaticano nombra a un papa latinoamericano, pero con descendencia directa italiana, europea y por supuesto en un país donde hubo mucha migración europea, porque están intentando descentralizar inteligentemente, pero más bien lo ven todavía como colonia. Nosotros no. La teología de la liberación, como la que maneja Dussel, no es que mira a los países latinoamericanos y a las comunidades como colonias, sino independientes y con sus propias problemáticas. Esto es lo medular, que nosotros nos haremos nuestro propio problema y daremos nuestras propias y muy particulares, singulares, concretas opciones de salida. Y no vamos a estar mirando hacia los alrededores. No vamos a ser estados satélites, sino seremos centro, problema y solución. Excelente. Y esto es a lo que le tienen miedo. Efectivamente. Le tienen mucho miedo a esta descentralización. Por esto es que muchos pueblos en Europa y muchos grupos en Estados Unidos atienden lo que está pasando y están preocupados porque pues México es para ellos considerado un potencial, una potencial colonia. Bueno, pues Dussel plantea esto y la educación en México plantea esta ideología. Vamos a ocuparnos del sujeto en lo particular, respetando su libertad. Este sujeto tiene que participar de la comunidad, muy importante. Creo que en esto se centra la labor general del nuevo currículo de la escuela, que es comunitario, no es individual. Con esto rompemos con Estados Unidos y con Europa, que siempre fabricaron la individualidad soberbia y narcisista, la gran problemática que han visto muchos filósofos en estos pueblos. Y vamos a llevarnos hacia la comunidad propiamente latinoamericana, extrayendo efectivamente los factores que dan identidad a Latinoamérica. Evidentemente esto también fabrica o da pie a una descolonización. Debo dejar de estar pensando en la soberbia, en la vanidad, en mis intereses personales, en mi narcisismo y dar cabida a la pluralidad. Por esto es que los influencers son como resabios, rezagos de esa educación de hace apenas pocos años, que no contribuyen más que al mercenarismo, del consumismo, del capital. Y ahí están, prostituyéndose, eh, no haciendo contenidos, sino solamente porque pues ellos, como dice una pésima cantante y eh, chica que verdaderamente me parece no muy atractiva en ningún sentido, Shakira me parece que se llama esta muchacha y que tiene por allí una cancioncita que es pegajosa así. La escuché por allí en una ocasión que fui, como les comenté, a una graduación de pedagogía de la UNAM. Decía que las mujeres facturan. Bueno, a esto me refiero, ¿no? A esa soberbia, a esa vanidad, a esa ignorancia de sí mismo, a esa falta de libertad y a esa no lucha de incrustarse en la sociedad, no para darle a la sociedad lo que quiere, sino para que ésta se transforme verdaderamente. Bueno, este es un tema entre paréntesis y que puede generar sus polémicas. Y ya la veremos, van a ver que está bien interesante. Bueno, como resumen, rápidamente, la ideología de la cuarta transformación la tiene Dussel. La ideología de esta cuarta transformación en la educación mexicana radica principalmente en el rompimiento de la individualidad, auspiciada esta individualidad por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, en favor de los grandes países que pretenden que los pequeños les sigan
dando tributo, y si no me das tributo, pues te invado, o te hago pobre como Venezuela, porque Venezuela no es pobre simplemente porque no sepa cómo producir, sino porque los grandes países le exigen contribuciones tributarias, como la encomienda en México antiguamente, y este país ha dado por no hacerlo, puntualmente como ellos dicen, y ha intentado independizarse. Todo el mundo le echa la culpa a Venezuela, sí, sin duda que Maduro es un mal político, pero que Venezuela en su momento ha luchado igual que Cuba por precisamente no ser una colonia más dentro de la colonia ideológica de los pueblos como Estados Unidos, sí. Mientras que México está fabricando esta intersubjetividad comunitaria. Ahora la educación en México es más comunitaria. A partir de mi subjetividad me relaciono con lo social dentro de una dialéctica intersubjetiva donde debo mantenerme digno, libre y luchar por la dignidad y, por supuesto, la equidad y justicia y democracia de mi pueblo. Y a este pueblo tengo que reconocerlo como diverso, profundamente diverso, y enriquecerlo. No está tan mal, ¿no? Suena bien. Ahora vamos a ver en la práctica. La verdad es que he estado practicando esto desde hace mucho tiempo y ahora lo veo ya concreto allí formalizado en los libros de texto, pero vamos a ver cómo los demás llegan a abonar. Bien, eso es todo, compañeros. Espero que les haya agradado un tanto esta explicación, sí, poquito confusa porque los temas son apasionados y verdaderamente valen la pena para profundizar un poquito más. Pero no sean influencers, compañeros. Mejor dedíquense a trabajar a la comunidad, a trabajarse a ustedes mismos, a luchar por su propia libertad y siéntanse felices y libres porque verdaderamente ya son felices. La felicidad no es algo que tenga que alcanzarse, como lo decía por allí Aristóteles. Él sabía que esto era un engaño. Pero, bueno, le era funcional en su momento. Hoy ya sabemos que somos felices. Podemos seguir enriqueciendo esta felicidad, por supuesto, y hay que enriquecer esa libertad y luchar por nuestra comunidad con equidad, justicia y democracia. ¿De acuerdo, compañeros? Bien, pues muchas gracias por su atención. Yo sé que me tardé, pero ahí está una pequeña contribución. Bien, chicos, hasta luego.